Señal directa. Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Avanzamos y vamos ahora vía Skype con el doctor Armando Zacarías Castillo y como siempre su interesante comentario hoy a propósito del que define como el presidente comunicador. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Josefina y José Ángel, muy buenas tardes. Les envío un saludo así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, es importante recordar que en estos días en los que se sigue analizando que la Administración Federal tiene 100 días en funciones, definitivamente podemos observar uno de los elementos inéditos de esta administración, es decir, el acercamiento de la Presidencia de la República a través de órganos de comunicación, como no se había experimentado con anterioridad. La comunicación política ha sido un factor importante en el esquema de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aún se recuerda la sorpresa que provocaron sus sesiones matinales en la época en que fue jefe de gobierno del Distrito Federal, del año 2000 a 2005, hoy en la denominada Ciudad de México, y que sorprendió a propios y extraños con aquel sorpresivo esquema de comunicación que a la larga se evidenció que no se trataba de una exótica ocurrencia, sino de una estructura en la que, estando en la oposición respecto al gobierno federal, intervenía y delineaba en forma clara y contundente la denominada agenda pública de aquellos días. Vale la pena recordar y enfatizar el hecho de que en aquellos momentos se trataba de una clara línea por la consecución de la candidatura presidencial de 2006, en la que se vivía la época de la alternancia del poder a partir del año 2000 con la presidencia de Vicente Fox. En aquel momento, por primera vez en la oposición, se encontraba también el PRI, que terminaba una época de 70 años de gobierno, de forma que se ponían en funcionamiento fórmulas diferentes de representación política y las reglas del juego democrático ya estaban más consolidadas en una estructura ciudadana con una mayor confianza depositada fundamentalmente en el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Conviene recordar que para esos momentos, Cuauhtémoc Cárdenas, líder carismático del PRD, perdía por tercera ocasión en la elección presidencial, es decir, comenzó con la polémica contienda de 1988 con Carlos Salinas de Gortari y Manuel Bartlett como operador del colegio electoral, dando resultados dudosos. En 1994 se constituyó la campaña en la fase de alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y del presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, que fueron ingredientes complejos para sobremontar para el candidato de las izquierdas mexicanas. Regresamos al año 2000, se realizaba la tercera candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas contendiendo contra Vicente Fox y Francisco Labastida. Es de recordar que el presidente nacional del PRD en ese momento era Andrés Manuel López Obrador, quien ascendía en popularidad y liderazgo en el partido, que a la postre tomaría el relevo de liderazgos y posteriormente asumiría la jefatura del Distrito Federal. Es pues importante señalar que la condición de propaganda y el liderazgo de partido no son elementos para nada ausentes en las estrategias con las que el presidente ha desarrollado sus sistemas de promoción política y que en las mencionadas conferencias matutinas en su paso por la jefatura del Distrito Federal se impulsó su figura y carisma como un importante activo para la eventual candidatura presidencial con importantes bonos a su favor en el desempeño de su estancia en la jefatura capitalina. Una fórmula novedosa de visibilidad mediática sin que nadie se hubiese percatado claramente de ese proyecto la constituyó la cita frecuente a las conferencias a las 6 de la mañana en el edificio del gobierno de la Ciudad de México, que poco a poco tuvo el efecto de ser un incuestionable generador de noticias que ante lo novedoso de la hora y de los contenidos de ese esquema, rápidamente había una serie de reacciones, particularmente de la Administración Federal, respecto del contenido de muchas de las declaraciones que surgían de sus conferencias. Establecer una agenda fue una de las novedades que desde la oposición logró concentrar la atención de los diferentes actores e instituciones políticas que generaron una gran visibilidad mediática. Y varios contenidos de su perspectiva política lograron tener una amplia
recepción en la ciudadanía que se extendió poco a poco en la dimensión mediática y que logró tejer a través de varias fórmulas de comunicación. El cerco informativo que se ciñó sobre él en el sexenio de Felipe Calderón, segunda presidencia de la alternancia y su primera derrota en las elecciones presidenciales, la suplió con un esquema de relación con comunidades de base, un sistema de comunicación que existe en muchas organizaciones religiosas, que durante varias décadas, ante el impedimento constitucional de tener medios bajo su control, desarrollaron esquemas de comunicación de base y comenzó un proceso de acercamiento ante las comunidades. El resultado fue que desarrolló un esquema de comunicación directo y un acercamiento y empatía con diferentes núcleos sociales del país. Un elemento interesante que antes, durante y ahora desarrolla la estrategia del presidente es que él mismo se coloca en el centro de la producción simbólica, realizando una cierta modificación respecto de sus albores comunicacionales en la Ciudad de México. No hay instancias diferentes que graviten alrededor de la figura presidencial, que controla de manera estrecha la generación de los símbolos que emite. Es el centro específico de sentido del mensaje, independientemente de que represente una estructura institucional de gestión, y es él quien conforma los conceptos y el sentido del mensaje presidencial. Podemos observar en ese esquema de representación del símbolo presidencial en una sola persona un interesante fenómeno. En los 100 días de gobierno han tenido lugar 66 ruedas de prensa. En ellas, el acompañamiento más prolongado ha sido el del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, así como del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quienes han acompañado, aunque no necesariamente intervenido, en 10 ocasiones al presidente de la República en sus sesiones matutinas. La secretaria de Gobernación, por su parte, ha tenido 8 acompañamientos al presidente. La construcción de la imagen de gobierno, sin duda, tiene un solo referente, que proyecta una línea de gran calado en amplios sectores de la sociedad mexicana. Sin que haya una relación directa entre las políticas asistenciales y los votos eventuales en las elecciones de 2021, habría una estrategia de mantener la imagen sustentada en un elemento esencial, como es la honestidad y austeridad personal que practica indudablemente el presidente. El efecto de las sesiones, que tienen una duración promedio de 1 hora y 20 minutos desde el 2 de diciembre, definitivamente tienen algún impacto, sobre todo cuando 2 imágenes que la audiencia puede reconocer en abstracto de clara manera son los adversarios conservadores o neoliberales, por una parte, sin ninguna definición clara o tipificación del universo al que se refiere, y que tiene una buena recepción en una sociedad habituada, como lo han señalado Octavio Paz o Roger Bartra, acostumbrados a la metáfora. La otra gran categoría con la que ha insistido es un elemento respecto del que nadie puede estar en desacuerdo, como lo es el combate a la corrupción. En el informe trimestral que presentó, estableció una categoría sobre la que no había sido muy enfático y tiene que ver con seguridad, cuyo peso había radicado en el proyecto de reforma constitucional para la aprobación de la Guardia Nacional. La dimensión técnica de temas como infraestructura, comercio, relaciones exteriores no ha gozado de la profundidad que se requeriría para presentar la plataforma económica que proyecte el crecimiento del país. En ese rubro, ante la confrontación con las principales calificadoras de crédito del país, no ha habido una postura clara en abordar desde esa perspectiva el esquema de crecimiento, y se le ha dado un giro político al desconocer a las empresas Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's. El conflicto de la expectativa de crecimiento del 4% y la evaluación que en este momento se presenta de un crecimiento inferior al 2% no ha sido desarrollado con amplitud para generar los esquemas de confianza que se requiere en otros sectores no relacionados con sus bases electorales, pero presentes en el país. 3 temas han sido los más cuestionados hasta el presente: la supresión del presupuesto para las estancias infantiles, el amago de supresión de los albergues para mujeres en situación de maltrato, y el tercero, el tratamiento integral del caso Puebla. Desde la ausencia presidencial en la toma de posesión de Marta Erika Alonso, la exgobernadora, así como su posterior fatal accidente en la que sucumbió junto con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. El bono electoral sigue representando una cifra sorprendente de 78%
de aceptación y de acuerdo con las encuestas del Financiero y Buendía y Laredo, independientemente de que existen otras que marcan números superiores, pero también las hay inferiores. 100 días de gobierno han sido un buen elemento de presentación de un gobierno que acusa una normal curva de aprendizaje y en la que las adecuaciones formarán parte del esquema de desarrollo que ahora podemos ver. Así las cosas, veremos en adelante nuevos temas que implica la siempre importante y nada sencilla gestión de gobierno. Josefina y José Ángel, les agradezco este espacio y ya habrá tiempo de comentar más aspectos de interés. Por lo pronto les envío un cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Siempre agradecidos, doctor, muy amable. Un abrazo de regreso y en contacto, por supuesto.